lo que es el plan de salvaguarda, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y cómo las tejedoras y las tejedoras pueden ayudar a ser vivo, ¿no? A ser vivencial y realmente práctico, pues la identidad, ¿no? Entonces, parte del día de hoy es que ustedes como grupo de tejedoras y tejedores, pues conozcan lo que es el plan de salvaguarda y allí entonces en ese plan, pues nos veamos pues identificados y representados, ¿no? Cómo los tejedores y las tejedoras le pueden aportar al plan de salvaguarda. Cómo se teje esa memoria y ese salvaguarda. Entonces, pues queríamos aprovechar pues, el día de hoy y poder socializar en ese marco, pues, qué es el plan de salvaguarda y que digamos lo que hemos hecho mal en años pasados, pues no se repita, ¿no? Que esta vez el plan de salvaguarda pueda tejer más fino y mejor, ¿no? Y ustedes pues puedan ver también a la gente que se va a comprometer y que va a comprometer su palabra, ¿no? También. Entonces, pues una primera parte del encuentro es poder socializarles a ustedes qué es el plan de salvaguarda y una segunda parte, pues digamos, para como Consejo de Educación y siguiendo las orientaciones que ustedes mismas y mismos nos han dado es, pues que cuando nos encontramos, pues no solamente sea hablar por hablar, sino vayamos a la práctica, ¿no? A la vivencia de los saberes. Entonces en la parte, digamos en la siguiente parte, pues vamos a recordar un poco sobre lo que es tejer y sobre todo el hilar, la lana, pues con un poco de lana para escarmelar y que ustedes nos enseñen, digamos, o nos recuerden por qué es tan importante y qué se hacía en ese momento, ¿no? Aquí hay profesores de las instituciones educativas, estudiantes y dinamizadores de los procesos de formación, ¿no? Entonces la gracia es que ustedes, como grupo de tejedoras y tejedoras mayoras y sabedoras, pues nos puedan orientar también y hagamos memoria entre todos por qué es tan importante tejer. Volvemos nosotros como Consejo de Educación, creemos que no es solamente tejer una manilla o una mochila y venderla y ya, sino consideramos que eso es muy importante para la vida como un pueblo y para la salud como personas. Entonces, la segunda parte del día de hoy tiene como objetivo, pues, recordar y fundamentar, pues, la acción de tejer. Que recordemos los jóvenes y los viejos también, porque es importante y qué hacíamos y qué hemos olvidado. Y para eso, entonces, tenemos un poquito de lana, aquí acabamos de sacrificar la oveja. Entonces, no mentiras, te estoy molestando. Entonces la gracia es, de acuerdo a sus orientaciones, hacerlo práctico, ¿no? No quedarnos solamente en el hablar y que ustedes nos puedan enseñar a los que no sabemos a escarmelar, digamos, como decía Belio, a atizar la lana, y los que sepan, pues, lo recuerden y lo puedan compartir, ¿cierto? Como lo decía Álvaro, este no es el primero ni el último encuentro. Hace parte de una serie de encuentros que como Consejo de Educación y como colectivo venimos impulsando para fundamentar esa práctica y ese saber de tejido, ¿no? Hoy hay más tejedoras que parteras, creo. Y esperemos que en 20 años pues sigamos manteniendo esa fuerza, ¿no? Que en 20 años ya aquí no haya tejedoras o tejedores y toque ir a buscarlos a otro lugar. Entonces, pues la gracia de estos encuentros es poder fortalecer esos saberes con ustedes, ¿cierto? No, que nosotros no podemos venir aquí a enseñar algo que no sabemos, ¿no? Uno comparte algo que sabe. Y en este caso, pues ustedes son las que saben y saben tejer. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias por venir acá. Estamos aquí para compartir. El almuerzo va a estar muy bueno, pero todavía no está, entonces pues no se me vaya. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Andrés Gutiérrez. Entonces, pues bueno, continuando con el espacio, antes de dar la palabra a los compañeros del equipo del Plan Salvaguarda, pues quería primero hacer memoria y luego pues
pues mencionar algunos avances que pues, en estos últimos tiempos pues, hemos venido pues, tratando de identificar en el tema de educación concretamente. Entonces, unos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el proyecto de vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, el proyecto de vida los que pues ya hemos venido pues tratando de avanzar en ese tema de identificar, bueno, todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida ya de manera, digamos, práctica, porque creo que el proyecto de vida pues está en la memoria de cada comunero y pues hoy lo que se hace es, digamos, dimensionar desde un esquema o una ruta de trabajo. Entonces ahí pues hay cuatro componentes. Entre ellos está, dentro de los cuatro, pues está lo que tiene que ver con pensamiento e identidad. Entonces, pensamiento e identidad, pues ahí está el eje de educación, salud y familia. Los demás componentes pues tienen alrededor de 4 o 5 ejes. Concretamente el tema de pensamiento e identidad pues, abarca 3 ejes, como les decía, salud, educación y familia. Pero creo que ahí está, digamos, la esencia del proyecto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ahí está lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la medicina propia, está lo que tiene que ver con el tema de familia. Entonces por eso decíamos que el tema de familia es transversal. Entonces porque todo lo que pues, se desarrolla parte desde el fogón, ¿no? Dicen los mayores que la educación, la salud, bueno, todo eso parte desde lo que tiene que ver con el fogón. Pero también dicen los mayores que para poder hablar de educación, pues no solo es ir a la escuela, no solamente es aprender a leer y aprender a enseñar a escribir a los niños. El tema de educación está en los tejidos, está en la huerta, está en el tema de la medicina propia. Entonces, pues ahí, pues por eso es tan importante los 3 ejes en este tema, de lo que tiene que ver con familia, y educación. Entonces, alrededor de esos 3 ejes, concretamente en el tema de educación, nosotros pues ya, bueno, estos últimos tiempos se ha logrado identificar 6 procesos de formación. Entonces, dentro de esos 6 procesos de formación está, por ejemplo, lo que tiene que ver con semillas de vida, entonces, porque nosotros decimos que semillas de vida, pues esa es la parte fundamental, porque ahí, pues eso, donde, digamos, inicia el tema de, digamos, los primeros pasos que pues, da el Serampiu, pues nosotros lo denominamos semillas de vida. Pues creo que es un concepto, digamos, occidental, ¿no? Entonces tendríamos que mirar, bueno, desde la parte cultural, cómo sería ese tema de semillas de vida. En el tema de semillas de vida, pues tenemos unos dinamizadores, pues ellos vienen, digamos, dinamizando el tema de las familias, las madres gestantes, niños de 1 a 5 años. Desde ahí creo que también hay una tarea de poder, digamos, en algún momento, bueno, la tarea que nos queda es mirar cómo sería, digamos, ese proceso de semillas de vida, porque igual pues hoy estamos quizás atendiendo a otro espacio, pero desde la parte cultural creo que nos falta, digamos, definir muy bien cómo sería ese tema de semillas de vida, cómo sería la atención, ¿no? Pero digamos, teniendo claridad que partimos desde la familia. Un segundo proceso de formación es lo que tiene que ver con el espacio escolarizado. Entonces el espacio escolarizado, pues ya la escuela, el colegio, finalmente pues ya ligando con la universidad. En este espacio pues hay, creo que desde mucho tiempo pues, se viene avanzando lo que tiene que ver con el espacio
de la formación del PEC, por ejemplo, el proyecto educativo comunitario, que en el 98 pues se trató de, digamos, de direccionar con orientaciones muy claras, pero finalmente pues no hemos podido, digamos, ser operativos, ¿no? Creo que en eso pues hemos tenido dificultades y que pues la gran tarea pues es poder en algún momento pues plantear un tema de revisar el tema de educación, ¿no? Cómo se está llevando ese tema. Pero también internamente pues ahí han habido pues algunos avances que se han tenido. Entonces, por ejemplo, ya en este tema pues ya estamos hablando de 3 proyectos pedagógicos ya identificados claramente que pues tenemos que pues digamos afianzar y fortalecer. Por ejemplo, está en lo que tiene que ver con las semillas de autoridad, está lo que tiene que ver con el arte y pensamiento amplio, que tiene que ver con las expresiones culturales, y de igual manera pues el tercer proyecto pedagógico tiene que ver con el turno, con los espacios del turno, porque ahí también pues se visiona la educación. Entonces, por ejemplo, en el tema pues ahí han habido pues avances, pero sí tenemos que, digamos, en algún momento pues revisar, bueno, y reorientar, ¿no? Un tercer espacio de formación, un proceso de formación pues que pues también nos ha llevado, digamos, a fortalecer y que nos ha permitido pues identificar y fortalecer más el tema cultural, es lo que tiene que ver con el colectivo artístico y cultural Cacique Yapuna. Este proceso pues se logró en el 2018 en adelante, pues ahí pues creo que ha sido, digamos, un proceso muy interesante, muy llamativo, porque creo que ahí pues, inicialmente se acompañaban mayores, jóvenes, niños. Entonces ahí creo que el propósito, el objetivo fue muy claro, ¿no? Fortalecer lo que tiene que ver con la identidad cultural, una estrategia para fortalecer la identidad cultural como pueblo. Entonces pues ahí, pues quizás hoy, que hoy nos estemos encontrando en ese espacio es por la dinamización del colectivo, ¿no? Entonces ahí ya, digamos, dentro de este espacio ya entra, digamos, el proceso, lo que tiene que ver con los tejidos, las artesanías, todo eso, que quizás en algún momento pues el proceso de las artesanías creo que se venía pues manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? En algunos de manera individual, en algunos pues ya digamos en poder dinamizar algunos grupos. Entonces aquí ya cuando pues el colectivo pues se empieza a dinamizar, pues ahí ya, entonces hoy nosotros pues consideramos de que lo que tiene que ver con los tejidos, las artesanías pues están alrededor de este colectivo, que lo han venido trabajando desde hace mucho tiempo, sí, en eso sí pues, también somos claros, pero que aquí creo que ya hay cosas muy interesantes, muy planteadas más desde la parte cultural, ¿no? Creo que en eso pues también consideramos de que es por eso que pues desde el proceso de educación pues queremos también darle mucha fuerza a lo que tiene que ver con los tejidos. De igual manera pues ahí está lo que tiene que ver con la música propia. Entonces hoy por ejemplo los espacios, los encuentros que nosotros hacemos de educación, en todos los espacios nosotros siempre tratamos de llevar la música propia, ¿no? Entonces pues en eso sí hemos querido pues, ser muy prácticos y pues vivenciarlo, porque creo que de eso se trata. Entonces pues ese es como el ejercicio que hemos venido desarrollando. Un cuarto proceso de formación tiene que ver con el Ampiuguam. Entonces el Ampiuguam quizás en algún momento pues no se había, digamos, puesto como tanto interés. Algunas autoridades pues lo trabajaban, le ponían, digamos, el empeño en poder fortalecer eso, pero en algunas autoridades pues no se hacía eso, ¿no? Entonces pues quizás eso pues se ha venido debilitando, y hoy por ejemplo si hace unos 20 años pues habían alrededor de 200 mayores que hablaban el idioma, y hace poquito pues se mencionaba que ya había menos, y hoy por ejemplo en estos últimos tiempos ya hay menos, ¿no? Entonces pues si estamos, digamos, en la discusión de que bueno, ¿cuál será el idioma que nosotros tenemos que hablar? Creo que pues si estamos en esa discusión y si seguimos en la discusión, pues en algún momento ya los mayores que hablan pues ya se irán yendo y ahí se irá muriendo la lengua, ¿no? Entonces en vista de eso, como proceso hemos considerado que es un proceso de formación que tenemos que
tener ahí presente y que ese proceso de formación sea, digamos, transversal, no a todos los espacios. Porque para hablar de semillas de vida tenemos que hablar de ley de origen y la ley de origen se habla a través del idioma propio, ¿no? Si no, pues no sería la esencia. De igual manera, si vamos a hablar, digamos, en algún momento en el tema, en las escuelas que en algún momento se hizo, pues el idioma tiene que estar presente y tenemos que hacer, digamos, en la parte pedagógica, pues habrá que pues, también revisar eso y tener en cuenta el idioma propio. En lo del colectivo, pues el idioma propio siempre ha estado, ¿no? Y que lo hemos venido fortaleciendo también, pues hemos tratado de ponerle mucho empeño a eso. Entonces, por eso decimos que el tema del Ampiuban debe ser transversal, debe girar en todo este proceso. Otro proceso de formación tiene que ver con la escuela de formación. La escuela, pues nosotros lo denominamos la Escuela de Formación Política Integral del Pueblo Ampiú. De igual manera, pues a raíz de quizás en algún momento, pues quienes asumían el tema de la autoridad, pues digamos, no tenían mucha claridad, bueno, del por qué se quiere tener una autoridad o bueno, cuando hay que hacer una orientación a la comunidad, pues no tenemos, digamos, los elementos para poder hacer la orientación o no asumimos con responsabilidad, ¿no? Entonces, en vista de eso, pues se plantea lo que tiene que ver con la Escuela de Formación Política. Entonces ahí, por ejemplo, este año nosotros quisimos retomar este espacio y pues ya se venía dando, entonces este año quisimos retomarlo y lo estamos trabajando a través de un diplomado que se llama Proyecto de Vida, que es, digamos, dinamizado, bueno, certificado a través de la UAIN, ¿no? Pero que decíamos que finalmente no podemos quedar digamos, en solamente desarrollar diplomados. Creo que la Escuela de Formación está apuntado a más adelante a tener un espacio de formación propia que sea un programa de la UAIN, pero pues dinamizado desde acá, desde nuestro pueblo y con la gente de acá, nuestra. Entonces, pues que esa escuela de formación pues, tiene como ese objetivo. Y entonces, por ejemplo, ahí ya nosotros este año lo retomamos y, por ejemplo, ya estuvimos un primer espacio y un segundo espacio que nos vamos a encontrar es en San Pedro, aunque no tenemos el mismo sitio, pero pues decíamos que íbamos a ir a San Pedro. Y digamos, el tema que ahí tenemos previsto, lo que tiene que ver con la legislación indígena, desde nuestra mirada, de igual manera desde la mirada desde afuera, cómo se ve la legislación indígena y cómo acá lo estamos llevando de manera interna. Desde ahí tenemos un invitado, por ejemplo, el compañero, el abogado Perafán, que en algún momento hizo parte del CRIC, que pues, creo que es procurador regional o no sé, procurador agrario. No sé. Él nos va a acompañar el día 29, entonces pues vamos a estar en San Pedro. Hay un grupo de participantes que pues en ese momento se habían inscrito y que pues por requerimientos de la UAI pues ahí hay, digamos, un listado de personas, pero también es abierto, ¿no? Quienes quieran acompañar, pues ahí este espacio, pues el 29 y 30 nos estaremos encontrando en San Pedro. Un sexto proceso de formación tiene que ver con la investigación. Entonces, para poder hablar de todos estos procesos, pues tenemos que investigar, ¿no? Creo que no podemos hablar de lo que no conocemos, decía Santiago, podemos compartir, no podríamos compartir de lo que nosotros no sabemos y para eso pues requiere la investigación. Entonces, pues también la parte de investigación también es transversal a todos estos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar de semillas de vida, cómo serían los tiempos de vida, bueno, ahora dicen el andar del tiempo, bueno, todo eso, lo que tiene que ver con los tiempos de la luna, tenemos que investigar, ¿no? Entonces hay un proceso de investigación que ya hemos venido avanzando, pero que también tenemos que profundizar más. Entonces, pues para poder, pues digamos, en cada uno de estos procesos, pues ir fortaleciendo, tenemos que investigar. Entonces, por eso el proceso de investigación, pues, es transversal. Pero también, pues, el proceso de investigación nos llevará a crear, digamos, materiales pedagógicos. Entonces, que esos materiales, pues, en algún momento nos sirvan para hacer la orientación y llegar a la comunidad. Entonces, pues, este es lo que como hemos tratado, digamos, de identificar estos últimos espacios. Quizás habrán más o no serán esos. Creo que eso también es interesante, pues, digamos, que podamos ir, digamos,
aportando, ¿no? Desde cada concepto y desde cada, digamos, cada espacio que se vaya dando. Quería mencionar esto de acuerdo a que, pues, de todas maneras, para hablar del plan Salvaguarda, pues creo que todo esto pues, debe ir ligado, ¿no? Creo que para hablar del proyecto de día, pues tiene que estar inmerso todo eso y el plan Salvaguarda pues tiene que encajarse a lo que tiene que ver con el proyecto de día, ¿no? Entonces no podríamos estar hablando el proyecto de día por acá y lo que tiene que ver el plan Salvaguarda por acá y nosotros como educación por acá. Creo que eso pues, tiene que, digamos, encajarse ahí y pues yo les quería, digamos, recordar lo que pues, ya se ha venido dando y hoy, por ejemplo, el tema del plan Salvaguarda, pues desde mi concepto eso es muy, muy interesante, ¿no? En algún momento nosotros decíamos, bueno, exigíamos al Estado que teníamos pues, que nos incluyeran el tema del plan Salvaguarda en el auto 004 que salió en su momento. Ahí pues no aparecíamos como pueblo incluidos, entonces dimos la pelea tanto jurídica como política para poder que nos incluyeran y creo que eso pues ha sido un tiempo y hoy pues ha sido un avance que pues hoy podemos estar hablando del tema del plan Salvaguarda y creo que ahí sí, digamos, si lo pensamos más mirando hacia la protección de nuestra territorio y nuestra cultura, creo que pues eso pues nos va a ir bien, ¿no? Pero si lo planteamos solamente como un proyecto, digamos, un proyecto para captar recursos, creo que pues, no nos va a dar mucho resultado. Entonces pues creo que el mayor Bonifacio, que están en el equipo, creo que él tiene muy claro eso, ¿no? Que el plan Salvaguarda pues es más encaminado a fortalecer el proyecto de vía y el proyecto de vía que es, pues es fortalecer lo que tiene que ver con la ley de origen, digamos, los espacios culturales y creo que eso es, ¿no? Creo que lo que se plantea ahí no es otra cosa, sino que es, y que en algún momento pues lo hemos venido dinamizando, hoy ya pues nos permite, digamos, ser ya más, plasmar lo que hemos querido y lo que queremos y lo que pues pensamos hacer, ¿no? Entonces pues así de manera general quería mencionar lo que pues hemos tratado de avanzar y de igual manera pues para nosotros, digamos, lo que tiene que ver con los tejidos, las artesanías, pues está, digamos, en este espacio, no está inmerso ahí y hoy lo que tratamos de hacer es más lo que queremos de aquí en adelante es tener más, digamos, más fuerza para poder apoyar el tema de los tejidos, ¿no? Entonces, desde ese espacio pues también agradecer a las compañeras y la idea es poder, digamos, ir acordando más lo que tiene que ver con los apoyos. Bueno, yo les decía al inicio, a mí más me interesa es lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro pueblo. Creo que nos diferenciamos, de alguna otra manera nos diferenciamos en el tema de los tejidos. Creo que ahí es lo que nosotros queremos enfatizar, ¿no? El tema de la identidad. Entonces, pues, pero también sin dejar de lado, creo que cada familia, cada persona tiene un compromiso familiar y en eso pues también tampoco no estamos desconociendo. Entonces pues sería eso y ya para darle paso a los compañeros de Plan Salvaguarda. Quería decir muchas gracias. Seguiríamos con la socialización del Plan de Salvaguarda. Boni. Don Boni. ¿Qué carajo dice ahí? Nombre, apellido. Compañeros, compañeras, compañeros de la autoridad, compañeros del equipo de Plan Salvaguarda, compañeros que me acompañan, pues agradecer, ¿no?, este espacio con el fin de, digamos, ilustrar un poco lo que significa, digamos, el Plan Salvaguarda. El Plan Salvaguarda,
ahorita, no ha llegado gratuito, ¿no? Ahorita ustedes estarán mencionando, pues, tenemos ese programa y algunos están en desacuerdo por algunas, digamos, confusiones que tienen. Y pues ya viendo, digamos, la historia del plan salvaguarda, como bien lo manifiesta, no ha llegado gratis. Nos ha tocado exigir al Estado. Primero, ¿qué tocó hacer? Exigir al Estado el reconocimiento como fuerza. Tocó demandar la Corte Constitucional. Porque nosotros no quedamos incluidos en el auto 004 en el auto 004 ni en la sentencia T025. En el auto 04, pues, cuando ya se decretó el auto, entonces reconocieron unos pueblos, ¿cierto? Reconocieron unos pueblos y aquí de nuestro país, no quedamos dentro de ese reconocimiento, ¿sí? Nos dejaron por fuera, por eso hubo necesidad de demandar. Además que todo, digamos, a la entidad competente, que era el Ministerio del Interior, a través de asuntos étnicos. Y ellos nos, pues, la Corte Constitucional falló a favor de nosotros, ¿cierto? Y nos reconocieron. Para que nos incluyeran dentro del plan de salvaguarda, también hubo que demandarlo ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional también nos incluyó a partir del 2017, no recuerdo. Nos incluyeron, ¿cierto? Entonces quedamos incluidos dentro de ese programa. Ahora vamos a mirar qué es ese plan de salvaguarda. Esas dos palabras. ¿Qué es un plan? Pues podemos decir que este es un plan, ¿no? Si hablamos ya, digamos, de organizar, digamos, un trabajo, pues, digamos, enumerar lo que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Enumeramos así sencillamente. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? En el caso de nosotros, en la vida de nosotros, cuando hablaba las etapas de vida, o compañeros decían, el tiempo que la vida de nosotros, del pueblo, los habitantes del pueblo de Alvarón, desde cuándo comienza, ¿no? Entonces enumeramos, ¿cierto? Así mismo, por ejemplo, enumeramos cuando ya la madre queda en embarazo, llega el tiempo de dar a luz, el bebé, bueno, eso son unas etapas, unos tiempos, así, etcétera, etcétera, hasta cuando llegamos a ser adultos, ¿no? Si no es el plan, ¿no? Entonces enumerar, digamos qué es lo que vamos a hacer. ¿En qué? Dice salvaguarda. ¿Qué es la palabra salvaguarda? Dice proteger, cuidar, salvaguardar. ¿Qué vamos a salvaguardar en nuestro caso? Nuestro pueblo, nuestra gente, ¿cierto?
con todo el contenido, digamos, que tiene, digamos, nuestro pueblo, nuestra gente. Ese es el plan salvaguarda del pueblo Ampiule, el pueblo de Avaló. Salvaguardar todo el contenido de nuestro territorio, ¿no? En especial la gente. ¿Sí? ¿Por qué salvaguardar? ¿Por qué salvaguardar la gente? Porque estamos en vía de extinción. Porque ya somos poquitos los indígenas. Cuando llegaron los españoles en 1492, nosotros éramos mayoría que habitamos estos territorios. Hoy somos una minoría. Pocos. Entonces estamos en vía de extinción. A raíz de eso es el plan que se va a hacer. ¿Para qué? Para salvaguardar, bueno, para que sigamos existiendo. ¿Sí? Miren lo importante que es este plan salvaguarda. Cuando hablaba el compañero Andrés del proyecto de vida, el proyecto de vida habla de 4 componentes, ¿no? Uno de ellos es pensamiento y identidad, lo que está trabajando el compañero Andrés, y es el coordinador. También tenemos el componente político organizativo, está a cargo el compañero Carlos Vázquez. Ahí tiene sus ejes. Habla de territorio, bueno, etcétera, etcétera. Yo no me voy a detener en eso para explicar, sino más adelante lo estaremos explicando. Luego viene pueblo, vida y naturaleza. Pero está coordinando el compañero Miguel Calambás. El otro componente es producción y vía común. Producción y vía comunitaria. Y lo está coordinando el compañero Wilfried Ortega. Están los 4. En este año se me... Claro que habían habido compañeros que ya estaban ejerciendo esa coordinación, pero cuando llegué aquí no estaba. Estaba huérfano. El proyecto ya no tenía coordinador. Claro, el coordinador principal considero que son la autoridad, pero en este caso habían considerado de que cada componente tenía que tener un coordinador. Y no estaban, se acabaron de nombrar, sino como 15 días. 15 días, 8 días, no sé. Pero ya está el equipo de coordinador. Ese plan de salvaguarda, cuando ustedes están tejiendo todo eso, ¿qué están haciendo ustedes? Pues están haciendo el plan de salvaguarda. ¿Están salvaguardando qué? Su identidad a través de qué? ¿Del tejido? Muy importante el trabajo que ustedes están haciendo. Cuando aquí tocan los tambores y la flauta, nos deleita con su música, nuestra música. Están haciendo el plan de salvaguarda para que no se acabe, digamos, nuestra identidad cultural a través de la música. ¿Sí? Están haciendo ese trabajo importantísimo. ¿Sí? Y eso es lo que venimos, nosotros vamos a trabajar, apoyar esos trabajos que tienen, que han, digamos, planeado con el fin de rescatar, digamos, lo poquito que nos queda y apoyar, digamos, el plan de salvaguarda que ustedes vienen desarrollando. Nosotros no venimos a hacer una cosa distinta, una cosa diferente, no, sino
a tratar de ayudar a estructurar mejor el plan de salvaguarda que ustedes ya vienen realizando. En todos los campos, no solamente en el campo, digamos, de las artesanías, sino en la parte productiva. Sí, porque la artesanía también es una parte productiva. Se están produciendo, están tejiendo, pero tal vez ustedes no lo sienten así. Ustedes están produciendo. Si ustedes lo sacan al mercado, ya ustedes venden, digamos, nuestras artesanías. Y devengan ¿qué? Van a tener entradas económicas. Importante, ¿sí? Y que cada vez tienen que organizarse ustedes mejor para poder producir, digamos, y poder hacer unos contratos, ¿no? Porque a veces aquí quieren que le elaboren, por ejemplo, 200 mochilas. ¿Y quién está en capacidad de producir, elaborar 200 mochilas? Pues, si todos ya estamos, digamos, sabemos diestros, somos maestros en eso, pues nos comprometemos y hacemos las 200 mochilas. Producimos las 200 mochilas y va a haber entrada económica. Me parece este esfuerzo que ustedes están haciendo muy importante para salvaguardar, digamos, nuestra identidad cultural y también generar empleo, generar entradas económicas importantes. Por eso no voy a dejar que se acabe este grupo, sino antes, por el contrario, se fortalezca, ¿cierto? Nosotros poder apoyar a través de este programa, pues, ¿sí? En un futuro, ¿no? Nosotros no hemos empezado todavía, apenas estamos organizando este trabajo. Por eso nos interesa estar con ustedes, explicarles el objetivo de este trabajo y pues, también que nos apoyen, ¿no? Porque este trabajo del plan de salvaguarda no es del coordinador, no es del equipo técnico, porque tengo un equipo técnico de 14 compañeros técnicos profesionales que me van a ayudar, ¿cierto?, en organizar, digamos, un documento del diagnóstico, de todo lo que se requiere o necesita la gente, o lo que viene haciendo la gente y que hay necesidad de apoyarlo, digamos, fortalecer, ¿cierto? Entonces se necesita, ¿sí?, realizar, estamos en esa primera etapa, o en la segunda etapa, para elaborar el diagnóstico. Y para elaborar el diagnóstico no es. He tenido una cantidad de contradicciones que no lo esperaba, ¿sí?, porque algunos no están de acuerdo. Pero entonces ya explicándole, la gente entra en razón y dice, no, hay que apoyar. Es que cómo no van a apoyar. Mañana va a ser 8 días, estuve en Miraflores con los docentes y es que como es nuestro, la institución tiene una cantidad de documentos y como es nuestro, de nosotros, de todos nosotros, entonces no lo ponen a funcionar. Ellos mismos manifestaron que había una cantidad de documentación que no se ponía en práctica. Como es de nosotros, pues no lo han puesto en práctica. Ese es tejido, eso es de nosotros. Y por eso poco lo practicamos, ¿no? Eso debe ser lo contrario, lo nuestro debe ser, cuando más le tomemos interés, practiquemos ya. Por eso algunos están en desacuerdo con el plan de salvaguarda. Ese es un trabajo ¿para quién? No es para el equipo, los 14 compañeros, no. Solamente para el Estado, ¿no? Como dijo los compañeros
docentes. Va a ser un documento más que va a quedar en nómina. No es un documento más. Es un trabajo de la problemática de nosotros. Hablemos así, yo no me desincluyo. Yo también soy parte, hago parte de este pueblo y estoy, digamos, en la coordinación de este trabajo. Entonces esto es de nosotros. Y como es de nosotros, tenemos que, cuando ya esté el diagnóstico, ponerlo en práctica, ¿sí? Para que todo eso que se está acabando, se está extinguiendo, pues se vuelva, digamos, a surgir, vuelva, digamos, a tomar fuerza y realmente nosotros, pues, sigamos extinguiendo, ¿no? Que dentro de unos 20 años ya no estemos como en vías de extinción, estemos en vías de ¿qué? De un desarrollo grande, de una superación de toda la problemática que teníamos, haberlos ya superado, no será en su totalidad, pero en un porcentaje, digamos, considerable, ¿no? Pues de todas maneras, ánimo, compañeros, sigan trabajando. Estamos nosotros aquí, digamos, en este trabajo, nos colabora con toda la información que nosotros necesitemos cuando estemos en la recuperación. Porque nosotros vamos a salir para la recuperación y vamos a hacer 2 reuniones por recuperación, más tiempo en el momento, porque así digamos está en la propuesta. Es más, para este trabajo, el plan de salvaguarda, hay como hablamos de que es para salvaguardar el pueblo, ¿qué hay que hacer? Pues tener un censo, ¿cierto?, de la población. Algunos compañeros, no, pero es que yo no me voy a censar, yo me hice censar el año pasado y otra vez, no, es que el censo hay que actualizar año por año. Y para este trabajo máximo necesitamos el censo actualizado. Ni siquiera va a ser un censo por recuperación, ¿no? Es de la totalidad de la gente de nuestro pueblo, que están fuera, digamos, de la recuperación, ¿no? Que están también en otros municipios y en otros departamentos. Así de sencillo. O sea, este trabajo no es fácil para nosotros, pero no. Pues vamos a sacarlo adelante. Esa es, digamos, nuestra posición. Y con la ayuda de ustedes, sacaremos este diagnóstico adelante en beneficio de quién, de todos nosotros. Eso sería de mi parte. Deseo la palabra al compañero. Aquí hay más compañeros, no sé si quieren intervenir. El compañero Miguel, Carlos Vázquez, el coordinador de. Entonces, bueno, El compañero secretario y tal. De nuevo los saludo. Entonces les voy a contar de manera rápida quiénes formamos parte del equipo. En la base del equipo son los 4 coordinadores de componentes de los componentes. Entonces, como dijo el mayor, el de pueblo, vida y naturaleza, el político organizativo, el de pensamiento e identidad y el de producción y comunidad. Ellos son la base de lo que estamos haciendo. Cada uno de ellos tiene un orientador de eje, salud, educación, cada uno de los ejes. Ellos son realmente quienes van a hacer el trabajo más pesado de esto. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la comunidad y ellos conocen la comunidad. Aparte de eso, tenemos un equipo de apoyo técnico. El equipo de apoyo técnico, como su nombre lo indica, va a apoyar. Pero varios de ellos no pertenecemos a la comunidad. No podemos estar haciendo el trabajo porque nosotros no conocemos las necesidades de ustedes. Ustedes nos van a contar las necesidades. No estamos trabajando desde el vacío. Estamos trabajando desde lo que ustedes han venido haciendo durante los últimos años. Ustedes hicieron un trabajo muy bueno con el proyecto de víctimas. Pero el proyecto de víctimas tiene 2 años más para desarrollarse. Pero ese insumo que ustedes han hecho con ellos, nosotros lo utilizamos para avanzar sobre eso.
No vamos a repetir lo mismo que ya se ha hecho y hacer las mismas preguntas que ya se han hecho. Estamos con la meta de poder trabajar desde ahí construyendo con ustedes. Cada componente ha hecho un trabajo de diagnóstico y conoce las realidades de cada persona y de cada recuperación. Nosotros trabajamos a partir de ello, en nuestra meta. ¿Qué queremos lograr? Que ustedes se enteren de lo que hacemos. Porque nos hemos dado cuenta que hay una deficiencia enorme, que una cosa es lo que se habla aquí en la Casa del Cabildo y otra cosa es lo que se cuenta por fuera. Una cosa es lo que se acuerda aquí cuando ustedes están y otra cosa es lo que llega información a la comunidad. Queremos que eso se reduzca, queremos que ustedes conozcan de nosotros lo que estamos haciendo. Procuramos para eso utilizar las redes sociales del Cabildo. No sé quién conoce la página de Facebook del Cabildo. ¿Quiénes lo siguen? Entonces, esa es una tarjeta que les vamos a poner, que sigan lo que ustedes tienen aquí. ¿Quién conoce la página de YouTube del Cabildo? Entonces queremos aprovechar lo que ahorita que los veía que muchos estaban mirando el celular. Esa es una herramienta de comunicación para todos. Queremos utilizar eso. Y que seamos conscientes todas y todos que esto no es un proyecto del Cabildo, es un proyecto de la comunidad. Ustedes dieron la pelea. Ustedes lucharon para ser reconocidos como pueblos. Ustedes tuvieron que demandar y dar una pelea larga para ser incluidos en el plan de salvaguarda. El plan de salvaguarda no es un trabajo para el gobierno. Es algo que tenemos que tener claro, es un trabajo para la comunidad. Y como es un trabajo para la comunidad, requiere el apoyo de toda la comunidad. La idea es que podamos incorporar las experiencias de cada uno de ustedes. Si sabemos que en artesanías tenemos deficiencia de producción de material, podemos meter eso dentro del diagnóstico, hablar con el centro de acopio, hablar con la gente de producción y podemos buscar formas para que eso se pueda solucionar. Pero ¿a quiénes les corresponde contar eso? A ustedes. No a los que estamos desde afuera, es a ustedes a quienes les toca contar qué es lo que se necesita. Pero hay otra cosa. Esto va a abrir puertas, estamos en etapa de diagnóstico. Después viene una parte de implementación, viene una parte de proyecciones y viene otra parte de cosas. Sí, eso va a generar recursos, pero los recursos son lo menos importante de esto. Lo más importante de esto es el trabajo comunitario, lo que se logre construir. Pero si alguien tiene información y no quiere brindarla, pues es mezquinar con su propia comunidad. Si una compañera o un compañero ha hecho un trabajo con la comunidad, con la gente, y no quiere compartirlo, está en su derecho. Pero eso es ser mezquino con la misma comunidad con la que ha estado trabajando. Y eso es algo que hemos visto en diferentes instancias. Ahora, si ustedes no quieren compartir, está bien, está en su derecho, pero después no vengan a decir por qué no están incluidos. Porque quien no quiso participar obviamente no va a aparecer en la etapa de diagnóstico. Si no aparece en la etapa de diagnóstico, de ahí en adelante el resto del proyecto no los va a incluir. Entonces seamos conscientes de eso, de lo que aportemos nosotros, también depende lo que podamos conseguir después con el plan de salvaguarda. El plan de salvaguarda pretende defender derechos individuales como salud, vida, alimentación, pero lo más importante, pretende defender derechos colectivos. Y los derechos colectivos son el derecho a la autonomía, tener un gobierno propio dentro de nuestro territorio. Pero ese derecho a la autonomía también incluye el derecho a respetar nuestras tradiciones, usos y costumbres. No es solo que nos vengan a imponer cómo se hacen las cosas, es que nosotros decidamos cómo hemos hecho las cosas. Podemos adaptarnos, claro. Podemos asumir responsabilidades dentro de la institucionalidad, sí. Pero no que nos vengan de afuera a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Porque una cosa es como lo hace Guambí, otra cosa lo hace como Totoró, otra cosa lo hace Bogotá. Pero la idea es cómo lo hace el pueblo en Piure. Cómo desde el ser Piure se construye eso. Parte de eso viene el esfuerzo que están haciendo, por ejemplo, con el calendario, con la lengua. Todo eso viene dentro del derecho a la autonomía. El otro derecho, que es absolutamente vital, es el derecho a la identidad. Lo que ustedes están haciendo fue transmitido. No es que cada uno se invente lo que está haciendo, cada uno aporta, pero esto viene lo heredaron de mayores. Eso es parte de la identidad. Cada niño que está aquí está asumiendo parte de esa identidad del ser Piure. Y eso es un derecho que se debe garantizar por el Estado colombiano. Como el Estado ha sido incapaz de hacerlo, la Corte Constitucional lo está obligando. Porque la diversidad es parte de lo que enriquece este país, o enriquece cualquier país en realidad. Y el último derecho, que es uno del que probablemente es el que más engendra a las personas, es el derecho al territorio. Pero el derecho al territorio no se refiere solo a tierras. Se refiere a que esas tierras estén saneadas, a que esas tierras sean productivas, a que esas tierras nos permitan vivir de una manera digna. Se refiere a que esas tierras y que en lugares sagrados estén protegidos. Que se nos respete nuestros sitios de poder, que se nos respete nuestra forma de concebir el territorio, que se nos respete nuestra forma de vivir en el territorio.
No que nos vengan a imponer formas de cultivar o formas de construir desde afuera, sino que se nos respete la forma en que lo hacemos. Esas son las metas del plan de salvaguarda. En la etapa que estamos es la etapa de diagnóstico. Solo tenemos 3 meses para eso. Por eso estamos aprovechando lo que ustedes hicieron antes. La meta es poder compartir con ustedes y que ustedes nos ayuden a compartir con la comunidad. Ustedes saldrán de aquí y llegarán a hablar de lo que escucharon hoy. Nuestra meta es que ustedes nos colaboren hablando de lo que conocen. Y que cuando nosotros lleguemos a las recuperaciones, ustedes nos pongan problemas, nos digan qué está mal, qué nos falta, qué necesitan, qué se requiere, con qué están frustrados. Esa es la meta, que nosotros seamos un puente de comunicación y que cuenten con nosotros para estar atentos a lo que nos quieran compartir. Aquí tenemos los dos compañeros, el compañero Andrés ya habló sobre su área, le pidió el compañero Miguel que nos acompañe un poquitico y nos cuente de sus componentes. ¿Cómo concibes? Sí, ya tienes la palabra. Sí. Gracias, compañeros. Pues a ver, aprovechando, digamos, este espacio, pues la idea de todos era socializar un poco de qué se trata, digamos, así, el trabajo que pues damos inicio, ¿no? Estamos hablando, digamos así, de estructurar el diagnóstico, digamos así, de las afectaciones en ese marco del plan salvaguarda, ¿no? Entonces, pues el mayor Bonifacio ya socializó un poco, lo inició el compañero Silvino también. Entonces, nosotros como componentes, digamos así, del proyecto de vida que se ha venido, pues, que se ha construido, entonces vamos a hacer, digamos así, como los aportes, digamos así, para la realización de ese diagnóstico en el marco del plan salvaguarda, ¿no? También cada uno de los componentes se han venido desarrollando, digamos así, las diferentes actividades ahí planteadas. Por ejemplo, en el componente pensamiento de identidad, pues ahí encierra, digamos así, la parte sociocultural, ¿no? La parte de salud, de educación y las diferentes temáticas de formación que se han venido planteando, ¿no? En el caso del componente pueblo, vida y naturaleza, de todos modos hay un trabajo avanzado. Estamos pendientes, digamos, de una socialización de las coordinaciones anteriores, pero hemos comenzado a recopilar información, documentación. Entonces, en este componente lo que vamos a desarrollar es todas las situaciones que tienen que ver con el pueblo, digamos así, con la comunidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo decía, ¿no? ¿Qué hace la comunidad de Ambaloa? ¿A qué se dedica? ¿Qué situaciones son los que vienen desarrollando, ¿no? Aquí, por ejemplo, encerraría, digamos así, la situación, digamos así, de las artes, las manualidades, como un elemento, digamos así, cultural muy importante como pueblo de Ambaloa, ¿no? Las compañeras han venido desarrollando, digamos así, toda la parte de artesanías, la parte artesanal. Eso, por ejemplo, a nivel de las familias, fortalecería la economía, digamos así, de las familias de cada uno de ustedes, ¿no? Pero también para nosotros como pueblo de Ambaloa, digamos así, esa es una situación de identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, que las mayoras comiencen a tejer los chumbes, los morrales, los sombreros. Entonces sería la identidad cultural que nosotros tendríamos, digamos, y que hay que fortalecer, ¿no? Esa es una de las situaciones, pues, que lo vamos a trabajar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ese marco del plan salvaguarda, en el diagnóstico que vamos a recoger, pues irán esos elementos, digamos así, la parte de las artesanías, pues irá ahí, la parte, digamos así, cultural, lo que venimos hablando del idioma propio, también vamos a colocarlo ahí, vamos así, como en la situación de las afectaciones, ¿no? Ese es como lo que estaría, ¿no? Ahora, por ejemplo, si no hubiera llegado, digamos así, esa coyuntura, digamos así, o la situación del plan salvaguarda, sería que nos quedaríamos ahí sin avanzar, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos planteado el proyecto de vida como pueblo de Ambaloa y había que comenzar a dinamizar ese proceso, ¿no? Por eso se está hablando de 4 componentes del proyecto de vida, se está hablando de unos orientadores, unos coordinadores para dinamizar esos procesos alrededor de la autoridad, digamos así, ¿no? Entonces, pues aprovechando que vamos a comenzar a
a trabajar toda la parte del plan salvaguarda, entonces vamos a recoger los elementos y le daríamos más fuerza, digamos así, ¿no? En un primer momento, de todos modos, en el plan salvaguarda se desarrollará el diagnóstico que nosotros llamamos, ¿no? El diagnóstico de las afectaciones. Ahí irán toda la situación, digamos, que planteen las mujeres ambalueñas, los que trabajan las artesanías, pues irá ahí, irán otros elementos, digamos así, ¿no? En el primer momento será una situación de construcción del diagnóstico y ya vendrá una negociación, digamos así, con el gobierno en un segundo momento, que será ya será la aplicación, digamos así, la implementación del plan de salvaguarda, ¿no? Ahí básicamente pues se estará hablando de unos proyectos, de unos rubros, podríamos decirlo, ¿no? De pronto un poco similar con lo que pasó con lo de ley de víctima, ¿no? Pero se estructuró el diagnóstico, se hizo ya la negociación para la implementación y venimos en ese proceso, ¿no? Pues aquí ha habido discusiones, digamos así, ¿no? En la asamblea que tuvimos, por ejemplo, allá parte de la comunidad manifiesta de que ahí no está lo de territorio y que se requiere la compra de tierras y en el diagnóstico de pronto no quedó estructurado de esa manera. Por eso dijimos que aquí en el plan salvaguarda habría que plantear todas las situaciones que están ahí, ¿no? Nosotros vamos a hacer un recorrido con las recuperaciones y ahí vamos a hacer ese diagnóstico, entonces ahí saldrán muchas situaciones, ¿no? Ahí con respecto a la de víctimas quiero hacer una aclaración. El proyecto de víctimas tiene un uso y unos alcances muy específicos. El proyecto de víctimas no podía asumir cosas que no estuvieran dentro de lo que la ley le permite. Y la ley le permite solo restitución de daño por ciertas actividades. Ustedes decidieron qué forma querían restituir eso, pero el proyecto de víctimas no puede hacer todo lo que uno quiera, ni se puede mandar a que hagan lo que uno quiera por los recursos que llegan. Hay unas cosas muy específicas. El plan de salvaguarda tiene una ventaja, es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Tiene una desventaja, nos da menos plata. Eso tenganlo claro. Pero, si nos ponemos a pensar que todos los proyectos no son solo plata, estamos perdiendo lo que vale la pena de esto. Este proyecto no lo piensen como que es una cosa que el gobierno nos regala y nos van a dar. No. Este es un proyecto de ustedes y para ustedes. Que al gobierno después se le buscará la herramienta de obligarlo a que cumpla su parte de lo que le corresponde. Cierto. Pero no lo vean como que esto es un regalo del gobierno y que vengan, ya nos solucionaron los problemas con unas limosnas que no van a dar. No. Porque la pervivencia del pueblo de Ambaló no ha dependido del gobierno nunca. Ustedes han mantenido viva su identidad a lo largo de 500 años sin ayuda de nadie, a punta de resistencia, de resiliencia, de coraje, de los fogones, a punta de eso. Eso es lo que hace es estructurar un poquito y buscar que nos apoyen, pero no significa que esto sea una respuesta del gobierno y vale la pena que distingamos que cada proyecto tiene un alcance específico y unas reglas específicas, no nos vayamos con el cuento de... Porque siempre nos van a comparar con víctimas, ¿no? Es el proyecto más reciente y vamos a recibir lo bueno y lo malo de víctimas. Pero son proyectos diferentes, con alcances diferentes y con dinámicas diferentes. Entonces, pues ahí avanzaremos como en esa situación de trabajo, ¿no? La idea es aprovechar, digamos, esta coyuntura, digamos así, y fortalecer unos elementos, digamos así, de vida, unos elementos como pueblo de Ambaló, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son? Por ejemplo, por ahí... por ejemplo, la situación de las artesanías, y eso hay que darle fuerza, digamos así, hay que darle vida. Entonces las compañeras pues seguirán en el trabajo de las manualidades de las artesanías. Lo mismo la situación del idioma propio, ¿no? O sea, aquí esta es una situación que venimos hablando de cómo rescatar, digamos así, fortalecer, digamos así, el idioma propio, ¿no? Estamos diciendo el Ampiuguam. Entonces, ¿cómo sería, digamos, ese trabajo cómo realizaríamos esa metodología, esa estrategia, ¿no? Porque aquí pronto a veces hacemos unos encuentros de los mayores, hablantes, hay situaciones, digamos así, ¿no? De fortalecer, pero yo creo que falta una situación más contundente, digamos así, una metodología, un proceso donde en realidad sí nos lleva a recuperar el idioma propio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una situación, unas discusiones que se han presentado frente al idioma propio, ¿no? Muchos plantean de que el idioma que quizás los mayores hablan, que no es el propio Ambaló, que es el de Guambí y todo eso,
bueno, habrá que hacer las discusiones políticas y planificar eso, ¿no? Porque mire que no hemos planteado como el proceso a recuperar el IVA, pues ya estamos en esa discusión, ¿no? Entonces, y hay una preocupación, ¿no? Según el diagnóstico de hace, no sé cuándo, creo que fue en el 2013 que se realizó ese diagnóstico, o más antes, había un número de mayores hablantes, ¿no? Ese número ya no está, ¿no? Ya se ha reducido, por ejemplo. Y entonces, mire que vamos perdiendo, digamos así, como esos elementos, digamos así, que están ahí, que son los mayores, ¿no? Los hablantes. Bueno, ahí ya habrá una propuesta, digamos así, a trabajar frente a la situación, ¿no? Y lo de territorio, ¿no? De todos modos, el territorio hay que seguirlo defendiendo, hay que seguir planteando situaciones. Y ya en uno de los componentes, por ejemplo, vamos a trabajar fuertemente, digamos así, cómo es la situación, digamos así, del territorio, cómo la estamos manejando, qué estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos mucho que ver en eso, ¿no? Estamos contaminando el territorio, estamos haciendo situaciones que van en contra, digamos así, de una situación de vida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son como las situaciones que ahí estarían. Pues quería como comentar un poco esta situación y bueno, ya el trabajo que viene, ya va a ser en las recuperaciones, allá estaremos visitando, allá la idea es que ustedes hagan los aportes, digamos, y desde su experiencia, entonces ese va a ser el trabajo, digamos, que vamos a desarrollar, ¿no? No sé, eso sería. Por último, yo les quisiera pedir un favor a todas y todos y ponerles una tarea. Vayan haciendo la tarea de ir pensando el diagnóstico de su área. El área, el coordinador Andrés, él está llenando unas fichas de diagnóstico, él está haciendo un análisis. Váyanle contando ustedes en que estamos mal, ya lo habrán hablado en sus espacios, pero váyanlo sistematizando un poquito. ¿Qué nos falta? Nos falta capacitación, nos faltan espacios para que las niñas y los niños aprendan lo que nos enseñaron a nosotros. Nos faltan espacios para conseguir los materiales de la calidad que necesitamos, nos faltan espacios de comercialización, nos faltan formas de hacer visible lo que estamos haciendo, nos falta hablarnos entre nosotros, que a todas las artesanas y artesanos del territorio los que estén comunicándose. Además, Ambalo tiene una particularidad, ¿no? Ustedes son un territorio multiétnico, ustedes no son solo Ampiules, ustedes también son NASA y también son Misaca. Ahí hay que establecer una forma de comunicación que en lugar de tener peleas internas, pues que podamos trabajar juntos, ¿no? Entonces esa es la última parte que si nos colaboran con Santiago y con Andrés, les vayan contando lo que ustedes vayan sintiendo que se necesita a futuro. ¿Qué creen ustedes que es lo que se necesita para que el conocimiento que ustedes tienen perviva? Para que los jóvenes pues sigan manteniendo las tradiciones. Necesitamos que trabajar en las escuelas, trabajar en semillas de vida. Vayan pensando en eso, porque ustedes son los que conocen la realidad. Y ustedes son quienes nos pueden plantear tanto el problema, pero también la solución. Porque desde afuera uno puede plantear cualquier cosa, pero ustedes son quienes que realmente conocen lo que está pasando aquí. Entonces, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y ahí ya quedamos con Andrés y con Santiago.